Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Como ustedes saben, durante las últimas 6 semanas les hemos estado hablando acerca de la importancia de tener un lugar propio para nuestra iglesia. Y yo quiero decirte una vez más que el compromiso que tenemos el equipo pastoral con cada uno de ustedes es un compromiso que nos lleva a nuestras rodillas, que nos lleva a clamar a Dios, que nos lleva a interceder delante del trono de la gracia por cada uno de ustedes, porque nuestro compromiso con Dios es hacerles bien. Y hoy es un día importante porque al traer nuestras promesas delante del Señor, cada uno de nosotros nos alineamos con la visión de esta casa y con la visión de la pastora Carla y de un servidor como sus pastores principales y del resto del equipo pastoral. Y esto es muy importante porque cada uno de nosotros nos establecemos y nos plantamos firmes en el lugar donde Dios nos puso por medio de 2 formas importantes, y es por medio de nuestra presencia. Y tú estás aquí hoy, tú estás haciendo acto de presencia, pero también te estás presentando delante del Señor. Por eso ese Salmo 5 para mí es tan precioso y tan importante. Me presentaré delante de ti, Señor, y esperaré. Y cuando vienes a las reuniones, ya sea miércoles o domingo, tú te estás presentando delante del Señor. Esa es la primera forma en la que tú participas de la comunión y de la coinonía de una iglesia. Y la segunda manera es a través de la fuerza de tus recursos, a través del fruto que Dios te ha dado como resultado de tu trabajo, a través de tus diezmos, de tus ofrendas y empezando el día de hoy de tus promesas. Y esto es las 2 formas fundamentales en las que nosotros entendemos que participamos de la visión de una casa. Por supuesto, el primero, presencia, incluye nuestro servicio, incluye los dones que tenemos para usarlos para el servicio de la casa de Dios. Y claro, ahí están todos los ministerios. Si participas en la alabanza, si eres maestro de niños, si participas como anfitrión, si estás participando con el ministerio de los jóvenes, con media, el centro de información y cualquier otro ministerio de esta casa. Así es que como congregación hoy plantamos firme nuestra bandera y plantamos firme una estaca en el piso y decimos: en el nombre de Jesús, hoy consagramos nuestra vida y hoy consagramos nuestro corazón para el Señor Jesucristo, para el servicio de su reino y para la gloria de su nombre. Yo me planto firme en la casa del Señor y no seré movido por ningún viento extraño, no seré movido por ninguna cosa adversa que venga a desanimarme. Yo estoy en la casa del Señor y me planto en su presencia. Como ustedes saben, somos una congregación que tiene una visión positiva del futuro. Dilo conmigo: yo tengo una visión positiva. Y nuestra cultura como congregación está saturada de esperanza. Y me encanta la definición de esperanza que dice: esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. ¿Puedes decirlo conmigo? La esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para mí. Tenemos una visión positiva, tenemos una visión de esperanza. Y en esta visión positiva y en esta visión de esperanza está la capacidad de Dios de multiplicar los frutos de tu trabajo. Porque el ser humano sabe cómo sumar, sabe cómo restar y por supuesto sabe cómo dividir, pero no sabe cómo multiplicar si no hay una fuerza sobrenatural del cielo que hace que los que simplemente se sumaba antes ahora se pueda multiplicar. Esa es la única razón por la cual un pequeño de unos cuantos años de edad llevó ese almuerzo, 5 panes y 2 peces, y con eso el Señor alimentó a una multitud de más de 20,000 personas. Porque Dios sabe multiplicar.
Él no solamente suma, Él no solamente añade un poquito, Él multiplica todas aquellas cosas que ponemos en sus manos. Y por eso, en esta recta final de la campaña de Poseamos la Tierra y en esta presentación de nuestras promesas al Señor, yo quiero que leamos Nehemías capítulo 2 verso 20, que es el verso eje de esta campaña. Y yo quiero que tú lo declares juntamente conmigo, que lo profetices, que lo hables, que lo confieses, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Vamos, dilo conmigo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Una vez más. Y todos ustedes, yo creo que no se les olvidó la imagen visual que tuvimos hace unas semanas atrás. Todos ustedes recuerdan que la palabra prosperar significa dos cosas: ayudar sobre la marcha y empujar hacia adelante. Sobre todo a ti nunca se te va a olvidar esa ilustración, ¿verdad? Porque tú fuiste bien prosperado hace unas semanas, ¿verdad? En esta ilustración. Cuando Dios nos prospera, Él nos ayuda sobre la marcha. Cuando Dios nos prospera, Él nos impulsa hacia adelante y nos da una fuerza que antes no teníamos. Pero quiero que tú repitas conmigo un principio que es muy importante, y es que la prosperidad solo funciona donde algo fue ya puesto en movimiento. Dilo conmigo: la prosperidad solo funciona donde algo fue ya puesto en movimiento. Otra vez: la prosperidad solo funciona donde algo fue ya puesto en movimiento. Quiere decir que por más que planeemos y por más que soñemos y por más que deseemos tener un futuro mejor, ese futuro mejor no se va a materializar y la mano de Dios no va a poder apoyarnos sobre la marcha ni empujarnos hacia adelante, a menos que estemos dispuestos a dar el primer paso de fe y decir: voy a creerle a Dios y voy a no solamente hacer mi promesa para la casa del Señor, sino también le voy a creer que Él me va a dar el negocio que he estado planeando. Le voy a creer porque Él va a prosperar mi trabajo y voy a tener más y mejores clientes y voy a hacer más dinero, no solamente para cumplir la promesa que le estoy haciendo, sino para establecer una base sólida sobre la cual edificar una familia de éxito. En el nombre de Jesús. Esa es la promesa de la palabra de Dios. La prosperidad solo funciona donde algo fue ya puesto en movimiento. Eso es extremadamente importante, mis queridos hermanos. Y quiero decirte tres cosas como parte de mi mensaje. La primera es que para prosperar y para cumplir con el propósito de Dios, número uno, tú primero tienes que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Tú primero tienes que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Antes del milagro de la multiplicación, de los panes y los peces, hubo otro milagro, y me han oído hablar acerca de esto. Antes de la multiplicación de los panes y los peces vino otro milagro, y fue que un grupo de 12 discípulos pudieran sentar a 20,000 personas en 400 grupos de 50. Yo no sé si a ti se te hace un milagro eso, pero a mí sí se me hace un milagro, porque yo estoy acostumbrado a tratar con gente. Y tenemos eventos a todo lo largo y ancho de Latinoamérica en los que vienen 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 personas. Y yo te puedo decir, es bastante difícil manejar una multitud de 20,000 personas. Hacerlo 12 discípulos, lograr que se sentaran en 400 grupos de 50 personas, ahí está un milagro tremendo. Ahí hay un milagro tremendo. Y quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios es poderoso para suplir todas y cada una de tus necesidades y multiplicar tus panes y tus peces. But guess what?
Adivina qué, para que ese milagro suceda, primero tiene que ocurrir otro milagro con tu colaboración. Y el milagro que tiene que ocurrir con tu colaboración es que tú pongas, con la ayuda del Espíritu Santo, en orden tu casa, y pongas en orden tus finanzas, y pongas en orden tus negocios. Yo quiero honrar a Mary. ¿Dónde está Mary? Mary Garza está trabajando en unas cosas acá. Bueno, ustedes conocen a Mary. Si está por ahí, llámenle, porque quiero que se asome. Quiero honrarla porque en los días pasados tuvimos una breve auditoría, y como parte de la buena administración de un negocio, uno no debe de tener temor a las auditorías. Cuando no tienes cola que te pisen, no vas a tener temor de que te revisen. Y salió verso sin esfuerzo. Pero yo quiero darle gracias. Mary, asómate tantito ahí. Nomás ven a donde está la luz y después te puedes regresar para que te vean. Ahí está Mary, también de anaranjado. Aprovechando que ya veniste, solamente quiero decirte que te bendigo y te honro, porque eres una persona que tienes las cosas en orden en la administración de esta iglesia. Y cada vez que tenemos una reunión y una junta, tú tienes todo perfectamente alineado, preparado y organizado. Y te bendigo porque eso da una base sólida para edificar toda la administración y el buen funcionamiento de una iglesia o de cualquier negocio. Así es que te honramos y te bendecimos. Muchas gracias, mira. Y qué sentido de satisfacción llenó mi corazón cuando esta persona que estaba haciendo la auditoría pidió un par de documentos de declaraciones de impuestos del año pasado y del primer trimestre de este año. Y Mary sin problema pudo sacar del gabinete correspondiente todos los papeles perfectamente ordenados en sus folders correspondientes y presentárselos a esta persona, y esta persona checar, ok. Y yo pude ver la cara de sorpresa en esta persona, porque no están acostumbrados a que cuando van y hacen una revisión, y no estoy diciendo quién la hizo, pero se lo imaginarán, esa persona se quedó con los ojos bien pelados y bien grandes. Y lo que simplemente hice fue empezarle a hablar de ustedes y empezarle a hablar de la iglesia y de lo maravilloso que es el Centro Internacional Aliento. Y hasta le invité a que venga y conozca a Jesús también con nosotros. Y dijo, I will go. Yo le dije, bueno, pues si hay un domingo bueno para que vayas, es este domingo, porque va a haber comida gratis. Pero les cuento esta historia, mis hermanos, porque el primer requisito para que el milagro de la multiplicación ocurra es que tú hagas lo que puedes hacer, y entonces Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Dios va a hacer lo imposible cuando tú hagas lo posible. Di conmigo, Padre bueno, ayúdame a hacer lo posible para que entonces tú hagas lo imposible, en el nombre de Jesús. La segunda cosa que es importante es que primero viene la bendición y después viene la repartición. Primero viene la bendición y después la repartición. En esa misma historia de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús tomó esos panes y esos peces de la mano del niño y los bendijo. Él no se aceleró, ni se apresuró, ni dijo, bueno, hay tan poquito alimento y hay tanta gente que repartir, pues empiecen a repartir. Tú agarra medio pedacito de pan por acá y tú agárrate el otro medio pedacito por allá, y empieza a darles unas pequeñas migajas a cada uno y a ver si alcanza. No, antes de la repartición, dilo conmigo, antes de la repartición viene la bendición. Jesús bendijo esos 5 panes y esos 2 peces, y entonces los empezó a repartir.
Esto es muy importante porque cada vez que nosotros le damos al Señor, lo que estamos haciendo es poner en las manos de aquel que tiene el poder de bendecir el fruto de nuestro trabajo, toda la fuerza y todo el fruto, para que entonces Él lo bendiga. Y cuando yo hago eso y le entrego a Dios mis diezmos y le entrego a Dios mis promesas, lo que sucede, mis queridos hermanos, es que Él toma esos 5 panes y esos 2 peces y los empieza a multiplicar. Y dice la palabra de Dios que si las primicias son santas y consagradas al Señor, el resto de la masa también es santa y consagrada al Señor. Y por eso el que le cree a Dios entiende que el 90% con la bendición de Dios rinde mucho más que el 100% sin la bendición de Dios. Y yo sé que ustedes entienden lo que estoy diciendo, porque el 90% al final, ya en pesos y centavos o en dólares y centavos, no es el 100%, resulta ser el 120% o el 130%, porque Dios lo multiplica y Dios lo hace crecer. Y de repente vienen ingresos de donde no te lo esperabas. Por eso la bendición viene primero y después viene la repartición. Y aquí hay algo precioso. El milagro no ocurrió en las manos del maestro, sino en las manos de los discípulos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que dentro de unos minutos, cuando tú pases al frente y le entregues al Señor tu sobre con tu promesa, nosotros te vamos a bendecir porque hemos bendecido al Señor también por ti. Y al hacer ese acto de bendición sobre tu vida, vamos a creer que en tus manos va a haber una multiplicación de panes y peces. Y no solamente le vas a poder dar de comer a los 50 que están en tu grupo, sino también vas a poder crear un fundamento y una base para lo que Dios quiere hacer con tu familia. Porque recuerden que dijimos que cuando Dios ve que tú quieres construirle casa, Él dice: ¿tú crees que vas a construirme casa a mí? Espérate, porque yo te voy a construir casa a ti. Y yo voy a hacer una dinastía de tu familia, de tus hijos y de los hijos de tus hijos, y te voy a bendecir. Y número 3, primero la entrega y luego la multiplicación. Dilo conmigo: primero la entrega y luego la multiplicación. ¿Sabes qué hubiera pasado si los discípulos hubieran recibido el pan bendecido de Jesús y hubieran dicho: híjole, Pedro hubiera dicho: híjole, tengo tanta hambre que yo creo que el Señor no se va a enojar si primero le doy unas 3, 4, 5 mordidas a este pan? Uy, sabe delicioso. ¿Sabes por qué sabe delicioso? Porque es pan bendito. Es pan que estaba bendecido. Pero el pan que está bendecido, tú te lo puedes comer y tú puedes decir: esto está increíblemente rico. O tú puedes decir: yo lo voy a repartir y lo voy a entregar, y de esa manera va a venir una multiplicación. Y cuando yo lo reparto y lo entrego y empieza a haber una multiplicación, entonces, mis queridos hermanos, no solamente comemos nosotros hasta saciarnos, sino comen muchos más del mismo pan y son saciados con la misma bendición. El pan que los discípulos entregaron se multiplicó mientras ellos lo repartían. Y yo te digo en el nombre de Jesús, y lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús, que el pan que tú eches sobre las aguas va a regresar a ti. Que el pan que tú siembres, que el pan que tú compartas va a regresar a ti con creces. Tú vas a tener abundancia, porque con la generosidad de una persona viene también las llaves para hacer las riquezas, las llaves para hacer más dinero. La bendición del Señor se va a incrementar sobre tu vida. Te lo puedo asegurar en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con una escritura que vimos en las semanas pasadas. Génesis 26, 12 y 13 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor
el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y quiero que lo digas conmigo una vez más. Se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y se hizo muy poderoso. Cuando tú estás dispuesto a creerle a Dios y das un paso de fe y siembras tu semilla de fe en una buena tierra, Dios es capaz de cambiar las circunstancias meteorológicas y hacer que llueva sobre tu parcela, aun si no llovió en la parcela de junto. Y yo no tengo tiempo para darte todos los testimonios, pero te lo puedo decir, lo he visto con mis propios ojos en mis diferentes viajes a partes diferentes de Latinoamérica. He visto campos de aquellos que le han creído al Señor, que han sido Isaacs de la época moderna, y cuando hay tiempo de sequía reciben una palabra de parte del Señor. Una iglesia en el estado de Chiapas, en México, un tiempo de terrible sequía. Los campos de todos estaban secos, nadie estaba cosechando casi nada porque no había llovido. Se juntaron los hermanos y dijeron: Padre, por favor, manda la lluvia, que llueva sobre nuestros campos. Y empezó a llover. Cuando fueron corriendo a ver sus campos, solamente había llovido en una sección en donde estaba esta comunidad de cristianos que habían sido expulsados de su ciudad porque eran creyentes. Fueron expulsados y se tuvieron que ir lejos de la ciudad, en una zona inhóspita, estéril, donde había solo piedras. Y cuando Dios mandó la lluvia, adivina dónde llovió: en esa tierra donde habían sido echados fuera estos cristianos por ser indeseables en sus comunidades. Dios les dio una cosecha abundante a aquellos que clamaron a Él, y lo va a hacer una vez más contigo. No importa que no esté lloviendo en la ciudad, Dios va a hacer llover sobre tus campos. Y el mismo Dios que nos escuchó para que hoy no lloviera es el mismo Dios que te escucha para que llueva cuando tienes que darle de beber a tus animales, cuando tienes que regar tus campos. Tú vas a ser prosperado en el nombre de Jesús, si lo crees, si lo crees. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y Padre, esta es la bendición sobre el Centro Internacional Aliento: que cada hombre y cada mujer que te honra a ti y que pone los propósitos de tu reino primero, serán prosperados y serán bendecidos en el nombre de Jesús, con una cosecha al 100 por 1. Pon tu mano en tu corazón y dilo conmigo: Padre bueno, te doy gracias porque me enriquecerás, me prosperarás, me engrandecerás y me harás poderoso. Dilo otra vez: Padre bueno, te doy gracias porque me enriquecerás y me prosperarás y me engrandecerás y me harás poderoso. Pero esta prosperidad, mis hermanos, viene como resultado de dar pasos de fe, de no quedarte paralizado, de no quedarte quieto. Cuando llegas a tu casa después de haber tenido un día no muy favorable en tu trabajo, donde solamente trabajas de una forma muy intensa y recibes un salario que quizás no te alcanza para todos tus gastos, mi hermano, no llegues a tu casa con derrota. Llega a tu casa con una expectativa gozosa de cosas que pueden suceder, y siéntate en la mesa de tu cocina y empieza a planear con tu esposa y empieza a decir: sí, estamos limitados, pero nada nos detiene para hacer planes y sueños de las cosas que Dios va a hacer en nuestra casa, y nuestros hijos van a tener más que suficiente. Dios nos está conectando con la gente correcta. Les di el testimonio el otro día de que nos sentamos a renegociar el contrato de renta que tenemos en las oficinas de la ciudad de Duncanville. Muchos de ustedes conocen esas instalaciones, el 134 famoso, donde hacemos muchos eventos.
Y hablamos 5 minutos de la renegociación de la renta, y prácticamente el dueño de esas instalaciones nos dijo: yo estoy tan contento de que ustedes están aquí, están trayendo vida a esta zona. Me encanta que haya tantos jóvenes que entran y salen de las instalaciones. Están trayendo vida. Y prácticamente me dice: mira, tú dime cuánto puedes pagar, tú dime cuánto quieres pagar. Y yo le dije: bueno, somos gente honesta y no somos personas que nos aprovechamos de otros. Entonces déjame hacer unos cálculos y en unos cuantos días te vamos a dar la cifra de lo que podemos pagar. Y eso lo vimos en los primeros 5 minutos. Pero la hora y media que siguió, es más, él llegó tarde a otra cita que él tenía porque prefirió quedarse conversando conmigo. Y la hora y media después solamente fue un intercambio de sueños y de visiones. Él me comentó que él está yendo por diferentes partes del país. Lo contratan y le pagan grandes sumas de dinero para que él hable de cómo comunidades en depresión económica pueden ser revitalizadas cuando la gente que vive en esas comunidades deja de pensar solamente como empleado y empieza a pensar como emprendedor. Y cuando empiezan a creer por un futuro que no depende nada más de un cheque que me dé un negocio, y si ese negocio fracasa, good luck, sino que es una persona que se atreve a creerle a Dios y decir: Señor, yo sé que tú me vas a dar no solamente más recursos, sino que me vas a dar ideas, me vas a dar fuerza, me vas a dar valor, me vas a dar denuedo para no quedarme solamente como un empleado toda mi vida, sino yo puedo ser también un emprendedor. Sí, quizás voy a tener mi empleo porque muchas veces necesitamos tener un ingreso seguro, pero nada te detiene para soñar. Nada te detiene para decir: yo también creo a Dios y yo también creo que Dios me va a dar un negocio. Si es un puesto de paletas para empezar, gloria a Dios. Y al ratito van a ser 2, y al rato 4, y al rato 8, y después lo vendo ese negocio y me compro otro y empiezo a generar más. Mi hermano, mi hermana, si no estás prosperando en tu negocio, no es porque Dios no quiera prosperarte. Quizás es porque te estás afanando demasiado, porque te estás comiendo la semilla que deberías estar sembrando, y porque no estás funcionando bajo la bendición de Dios. Pero cuando la bendición de Dios te cubre, no solamente cubre los procesos de tu negocio, sino que cubre los procesos de tu mente. Y cuando los procesos de tu mente son iluminados, tú empiezas a hacer los tweaks que son necesarios para dejar de perder y empezar a ganar. Y vas a empezar a redirigir los esfuerzos de tu negocio. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que tienen negocios aquí van a empezar a ver la sabiduría de Dios, iluminar su mente, y vas a poder saber los cambios que tienes que hacer y qué cosas tienes que dejar de hacer y qué cosas tienes que enfocar tu fuerza en cosas que están produciendo. En el nombre de Jesús. La bendición de Dios sobre los ciclos de siembra y cosecha enriquecieron a Isaac y te van a enriquecer también a ti. La bendición de Dios sobre los ciclos de siembra y cosecha enriquecieron a Isaac aun cuando había sequía y aun cuando trabajaba tierra rentada. Te aseguro, te lo aseguro, que Dios te va a dar en los próximos días destellos de luz que iluminarán tu mente. Y si tú estás preparado, si tú te presentas delante del Señor y dices: Dios, yo verdaderamente quiero levantarme con el poder de tu Espíritu Santo y con la sabiduría de tu Espíritu Santo, yo quiero levantarme y hacer la obra que me has mandado hacer, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar.
Dios te va a prosperar. Su mano está en tu espalda empujándote. Su mano está en tu espalda impulsándote hacia adelante.